Hola amigos, bienvenidos a Coalios Podcast, un punto de encuentro de información sobre el bienestar físico, desarrollo humano y la salud mental. Mi nombre es Alberto Lizarga, coach ontológico profesional, y estoy con ustedes desde la cabina de Coalios México, transmitiendo para todo el mundo a través de la web, redes sociales y diversas plataformas tecnológicas. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Si eres víctima de violencia familiar. El licenciado Tupac Juan Manuel Gómez Zamora, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este día y con este tema que es muy controversial, que hay muchos mitos allá. Queremos ver si nos puedes aclarar a la audiencia cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de esto. Más que nada, muchas gracias por esta invitación, ya que pues un problema que aqueja a nivel nacional y no sigue a nivel estatal, ¿no? Sin duda alguna se ha visto en la historia de aquí de México, incluso allá por 1953, 1952, la lucha de las mujeres por tener el acceso al voto, por ejemplo. Se manifestaban, hubo una manifestación más de 5,000 mujeres, incluso había desplegado del periódico de Excelsior en que decía que voten las viejas, ¿no? Lo manejaban así. Peleaban por el voto a tal razón que se reformó el artículo 32 constitucional en el cual se da el derecho al acceso a que la mujer pudiera votar libremente, ¿no? De ahí se viene prácticamente dándose la libertad de las mujeres y la lucha que han tenido. Tal vez el caso que en la actualidad si hay mujeres que han sido presidentas, como ha sido Brasil, como ha sido Chile, Argentina, etcétera. Pero al mismo tiempo se sigue arraigando la violencia hacia la mujer, incluso hacia los hijos, ¿no? Que puede ser la violencia incluso patrimonial, puede ser económica, puede ser física y más que nada emocional. Tal es el caso, por ejemplo, de que de 100,000 matrimonios, el 40% ejerce violencia emocional, aproximadamente el 25% es física y el 11% incluso es sexual, ¿no? Entonces la mujer siempre viene siendo el punto de aspecto vulnerable donde puede ser prácticamente sometido a cualquier situación de violencia, ¿no? Y normalmente de hombre hacia la mujer. Todo se está modernizando, no nada más las tecnologías, los medios de comunicación, sino que ahora también las mujeres se están actualizando y están ejerciendo la violencia hacia el hombre, ¿no? También, pero ahorita lo vamos a tocar ese punto. A Tupac, vamos a hablar un poquito, si bien es cierto, la violencia psicológica que se ejerce en el caso en la pareja, en el caso del hombre hacia la mujer, pues sí viene a ser fuerte y es perdurable por años y a veces por toda la vida. Los traumas psicológicos que pueden ocasionar son muy fuertes, muy duros, ¿no? Muy dolorosos. Pero hasta ahorita la parte de las leyes, ahora yo estoy viendo que sí están haciendo énfasis en esa parte y ya agarran psicólogos, analiza a esta persona qué tanto daño psicológico trae. Y muchas veces la mujer que nos está viendo que es golpeada, nos vamos a ir a la parte física, de que es violentada físicamente por la pareja, por el esposo o la pareja con la que esté viviendo, va a interponer una denuncia ante el Ministerio Público por violencia. Y la mayoría de los casos que yo he visto en consulta, que vienen conmigo y que relatan, manifiestan eso, dicen que muchas veces la parte de la justicia le dice, tengo que ver, oye, pero es que traigo, mira, aquí me pegó, no, pero ese es un moretito que te pusiste, o sea, como que dan la impresión y a veces así lo manejan, que la mujer tiene que ir totalmente moreteada, totalmente ensangrentada, casi en camilla y en terapia intensiva para que la justicia pueda entrar. Pero les ven un golpecito o algo, no, espérate, eso no es suficiente. Vea que te dé otra paliza el hombre, pero que te la pegue fuerte, que te tumbe 2, 3 dientes y que te deje el ojo rojo. ¿Por qué esa parte, Tupac? Porque sí la hemos visto, la verdad. Así es, sin duda siempre hemos tenido un problema hacia el acceso a la justicia, ¿no? Pero a partir particularmente aquí en Sinaloa, a partir de 2016, todo lo que es el procedimiento en materia penal que ve este tipo de delitos de violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimenticias, lesiones, etcétera, ha cambiado en la forma de proceder. Por ejemplo, actualmente sí se da mucha énfasis a la protección de la víctima, ¿no? Es el caso que a la víctima la representa el Ministerio Público, que es el órgano investigador, que tiene que acreditar los elementos del delito que se viene quejando a la víctima, y aparte la víctima tiene una figura que se llama asesor victimal o asesor jurídico, que es su abogado como víctima. El acusado, que se le llama imputado, pues tiene su defensor, ¿no? Pero en este caso sí, en esta reforma penal sí se dio mucha énfasis a la cuestión de que a la víctima se le obliga al acusado que se le repare el daño. Como tú decías, es cierto, en el sistema tradicional, que es el sistema escrito, sí había ese tipo de problemas. Ahora no, incluso tenga una conmoción emocional,
es más que suficiente. Obviamente se tiene que ser demostrado por un perito en psicología que se encuentra en la fiscalía. Si el perito dice está afectada y ocupa 10, 15 sesiones, entonces ya se acredita el delito de violencia familiar en el aspecto emocional. Pero si trae un moreto, una fractura o algo, se evalúa el tipo de lesión, porque el artículo 136 del Código Penal establece más de 10 tipos de lesiones que están a menos de 15 días a lo que te deja una secuela permanente, donde la pena puede ser de 5 meses hasta 15 años, que se suma el delito de violencia familiar y se suma el de lesiones en este caso, ¿no? Entonces, aquí al momento que la víctima presenta la denuncia, se va a someter al examen psicológico y si viene con lesiones, al examen médico para demostrar que efectivamente viene con esa lesión, porque hay ocasiones de que por un disgusto se les hace muy fácil presentar una denuncia, pero a veces no visualizan cómo el Estado deja caer el aparato a quien se le acusa y genera consecuencias que hasta se le priva la libertad muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima, en particularmente la mujer, sí tiene una protección legal, porque incluso está el Código Penal, está el Código Familiar, está la ley de víctimas, está la ley de mujer libre de violencia, o sea, varias leyes que respaldan a la mujer. Incluso los delitos de la mujer no son delitos menores, cual sea, son oficiosos, no son graves, pero son delitos que por ser oficiosos se tienen que llevar hasta las últimas consecuencias, que si la mujer quiere otorgar el perdón, no procede el perdón por solo hecho de ser un delito hacia la mujer. Entonces, penalmente hablando y en materia familiar, sí tiene mucha protección la mujer, porque incluso se vela que se le garantice el daño. Tal es el caso que se podría lograr que al esposo o al agresor se le separe el domicilio, que no se le acerque a ella, que la deje de agredir incluso por vía redes sociales, telefónica, etcétera. Entonces, la mujer actualmente con el nuevo sistema penal sí se le prioriza esa protección como víctima o ofendido, e incluso le garantiza alimentos tanto para ella como para sus hijos, dependiendo obviamente del caso, ¿no? Ya no vas a tener pretexto para venir en la consulta y que nos dices es que yo no me puedo desligar. Ya si no te quieres desligar es porque ya por ahí ya vas a presentar una psicopatía que es codependencia emocional hacia la pareja, ¿no? Pero ya tienes todos los elementos. El licenciado, aquí el especialista te está diciendo todas las herramientas que tú tienes jurídicas para que tú te puedas defender. Puedes hacer valer tu derecho de vivir con tranquilidad, vivir totalmente en paz, sin que nadie te esté ejerciendo ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica, como él dice ahorita, que lo va a seguir explicando, ¿entiendes? Tupac, hay muchas mujeres, y te lo digo con conocimiento de causa, es que son violentadas, pero tienen miedo. La mayoría del 100% de mujeres que vienen y se nos presentan, el 98% no establece una denuncia, no establece una querella, le llaman ustedes, ¿verdad? Sí, es querella o denuncia. Querella o denuncia, por miedo a la represalia, porque han sido o son amenazadas por el cónyuge. O sea, si tú vas y haces algo, yo te parto en toda tu mamá, o cosas así, ¿no? O incluso, ¿cómo te diré? Acusaciones de privarlas de la vida, ¿no? O sea, amenazas de privación de la vida. Entonces, esas mujeres que tienen ese miedo, de hecho hay organismos de gobierno también que agarran a esas mujeres que vienen con ese, no es miedo, viven en un pánico total. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa mujer que está ya en un pánico crónico para poder liberarse de ese yugo, de ese opresor violento que tiene por un lado? Bueno, aquí esas circunstancias son muy comunes, ¿no? Porque incluso la violencia familiar entra el aspecto de la amenaza, ¿no? Tú me denuncias y te voy a hacer esto, ¿no? Entonces, como son de historial violento, de ser víctimas, prácticamente se encuentran sometidas a esa situación. Ahí se agudiza más incluso cuando la víctima no tiene siquiera apoyo de la familia. Eso se vuelve todavía más complejo todavía. Pero al final y al cabo, lo que no visualiza la gente, que es importante denunciar. Pequeño o grande el problema, hay que denunciar, porque de otra manera no existe un antecedente y ni mucho menos se van a beneficiar de un beneficio. Porque actualmente el sistema que lleva casi 2 años aquí ya en Sinaloa ha funcionado mucho en el aspecto de proteger a la víctima. Entonces, si la persona tiene mucho miedo, tiene pánico, incluso que dice, yo no puedo estar en mi casa, para empezar en seguridad pública hay un departamento de violencia familiar. Si marcan al 911, inmediatamente va la policía de violencia familiar, pero están obligados, la víctima en ese momento, de presentar la querella ante el Ministerio Público. Entonces, al momento que presentan la querella ante el Ministerio Público, en ese momento se benefician de la protección de víctimas, que pueden solicitar, se le dé protección por la policía municipal en su domicilio.
o incluso se puede ir canalizando la situación de que la persona tuvo una posible orden de restricción, por ejemplo, ¿no? Para esa garantía, o si en grado caso el entorno que se desenvuelve la víctima es de alto riesgo, pues hay dependencias municipales y estatales que te dan un albergue provisional en lo que el procedimiento va avanzando. ¿Para qué? Para garantizar de mayor manera la protección a la víctima y que el agresor no se le acerque, porque si el agresor se le acerque, puede ser privado de la libertad en ese momento. Entonces, pero es importante que la gente se anime a denunciar. Si no se denuncia, esto se vuelve mayor problema porque va a crecer más el problema que tienen y emocionalmente pues van a tener un mayor trastorno en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque le baja la autoestima, no se sienten escuchados, que es el primer problema. Pero también hay que tomar en cuenta que es importante ir a las terapias de los especialistas en psicología. Aquí el especialista en psicología, los psicólogos, juegan un papel fundamental, porque tienen que sanar la mente humana. Pues entonces, quien es víctima de alguna cuestión de un delito, pues también inmediatamente tiene que ir a un psicólogo, porque eso se trata de la ley penal, de que si tienes un daño emocional, estás obligado también a atenderte a un psicólogo, para que tu trastorno o tu baja autoestima sea sanada y así puedes salir del problema que te encuentras en ese momento. Y si se fijan, esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo integral. La persona que es víctima de la violencia no nada más te vas a respaldar con las leyes, ¿no? Y ya estás viendo que él te está mostrando artículos, procedimientos, donde te estás dando cuenta de que tienes un respaldo. No tengas miedo. Si estás ahorita en una situación de violencia familiar, incluso has sido amenazada por tu cónyuge, que es más común que el hombre amenace a la mujer a que la mujer amenace al hombre. Sí, porque hay veces que hasta la mujer amenaza al hombre y los hombres dicen, ya, hija, o sea, pórtate bien, ¿no? Entonces no la creemos, pero tienes esa oportunidad de por fin decidirte a vivir en paz. La ley te está respaldando. No es como antes, que tú ibas y a ver, tienes que ir, como decíamos ahorita, como Santo Cristo, toda raspada y toda ensangrentada para que te puedan tomar en cuenta. Hoy ha cambiado todo, la tecnología, todo, también las leyes han evolucionado de una manera impresionante y te están brindando más protección. Atrévete a hacerlo y como dice el licenciado, si no denuncias, pues tampoco son saurines, tampoco son videntes, tampoco son clarividentes como, a ver, tu hija, te están violentando. No lo pueden hacer, o sea, no te esperances a eso, hazlo. ¿Qué hacer, Tupac, en el caso de un matrimonio donde ya hay un distanciamiento de la pareja, donde la mujer ya le ha mencionado a su pareja, ¿sabes qué? Yo ya no te amo, yo ya no te quiero, vete de la casa, esto ya se terminó, y el marido ahí se aferra, porque los hombres somos bien aferrados ahí, ¿no? Bien aferrados, se aferra y no me quiero ir, ya no hay intimidad, incluso se rompe la intimidad por meses, que son muchos casos, pero el hombre en determinado momento la agarra y la toma en la intimidad a fuercitas. Obviamente la mayoría de las mujeres que nos están viendo y que han pasado por eso, no demandan, no hacen porque están los hijos y porque no quieren hacer más algarabía de esto, de que ha pasado, pero ¿qué proceder hay ahí, no? De que el marido la agarró a fuerzas. Y el hombre, ¿qué? Porque es que tú eres mi esposa y te puedo agarrar las veces que yo quiera. No, señores. Ahorita te lo voy a explicar y van a ver lo que les va a pasar si lo hacen. Bueno, en esos casos incluso puede ser agresiones sexuales dentro del matrimonio, en concubinato o en lo que se le llama relaciones de hecho. Entonces, aunque mucha gente cree que es mi esposa, te puedo someter a veces que yo quiera, ¿no? Están en esa lógica, pero realmente cometen lo que puede ser un delito sexual, que puede ser desde violación, abuso sexual, incluso hostigamiento, acoso sexual, y son penalidades muy considerables, ¿no? Por el tipo de agresión que sea, porque es agresión física y agresión emocional dentro de su intimidad y sin consentimiento, ¿no? Entonces, muchas veces, volvemos a lo mismo, la víctima a veces solapa esa situación por las presiones que puede tener, ¿no? De la familia, etcétera. Pero, si no denuncia, esto se va a repetir a tal grado que se puede llegar a los feminicidios. Actualmente en Sinaloa tenemos un alto grado de feminicidios, o sea, prácticamente incluso estamos en primer lugar, casi con de 1,000 feminicidios que puede haber, Sinaloa tiene aproximadamente el 23%, no, el 33%. Oaxaca tiene el 23% y Sonora el 22% aproximadamente. O sea, y estamos hablando de 2015 a la fecha. O sea, realmente es muy poco tiempo y es muy alto el grado de feminicidio. Se dan por diferentes circunstancias. Obviamente un agresor que, como este ejemplo, ¿no? De que la muchacha lo terminó, él está obsesionado, la muchacha anda con otra pareja, él se enoja, totalmente a lo mejor no planeó la agresión, pero mató a la persona, ¿no? Y son penalidades muy considerables también. Entonces,
prácticamente lo que le influyó a llegar a eso fue por un rompimiento sentimental. Pero al final y al cabo, esas situaciones son constantes. Incluso el feminicidio se da mucho en Sinaloa de la tortura, por ejemplo, ¿no? Y son homicidios de alto impacto en el sentido que suelen ser muy agresivos. Entonces, el problema que tenemos de permitir que el agresor esté sometiendo a la víctima en ese sentido, que se va agrandando tanto que se puede llegar hasta un homicidio. Desde un grito llegan lesiones y de lesiones llega el problema que se puede llegar a un homicidio. Entonces, aquí la parte de la prevención siempre es importante, ¿no? Es por ello que la cuestión de los psicólogos tiene que entrar ahí. ¿Por qué? Porque se va haciendo más grande el problema y más que la víctima lo va consintiendo hasta que se llega a una desgracia. Si bien es cierto, a la persona se le puede privar de la libertad en el penal, pero no se trataba de eso, pues. Se trataba de no llegar a esa consecuencia. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Si eres víctima de violencia familiar de manera reiterada, denuncia en 2 situaciones: para no ser agredida y a lo mejor para que la relación pueda sanar también. Porque eso suele ser necesario, pues. Entonces, por aquí la cuestión que legalmente hablando, si hay protección para el sector vulnerable, que son las mujeres en particular. Y para que hagas lo que viniste a hacer a este mundo, ¿no? De vivir en paz y con tranquilidad y no estar soportando a alguien que psicológicamente está mal y no se quiere atender, porque luego dicen, yo no quiero a los licenciados, yo no quiero a los licenciados, yo no quiero a las leyes y tampoco creo en los psicólogos, porque esos están locos. Hay uno que otro que dice, andan arreglando la vida de los demás y no arreglan la suya. Ay, hijo, qué perdido estás cuando lo escucho. Eso sí. Ahora, Tupac, estamos hablando de la violencia que se ejerce, qué hacer en caso de violencia familiar, ¿no? Sobre la mujer. Y es mucho más importante la violencia ejercida dentro del hogar hacia los hijos. Así es. Muchas veces, y te lo digo con conocimiento de causa también, porque yo fui parte de eso en mi familia, con mi madre y mi padre, que en paz descanse mi madre, la mujer, por no dejar a los hijos sin un papá, aunque el papá valga un cacahuate y sea una persona tóxica que no debe de estar, estás oyendo que no debe de estar ahí, ella dice, tengo que soportar y tolerar este maltrato hacia mi persona, pero también hacia los hijos. Y los hijos son violentados no nada más psicológicamente, sino físicamente son, ¿no? Hay bronca entre papá y mamá, los niños obviamente... niños y adolescentes se quieren meter para calmar la bronca y son golpeados. ¿Ahí qué procede, Tupac? Ahí procede incluso prácticamente algo similar, ¿no? Aquí la diferencia es de que siendo menor de edad la cuestión son más graves, ¿no? Son más graves porque si bien es cierto, a veces la mujer tiene que soportar toda esa agresión por los hijos. Y los hijos también son agredidos, incluso, volvemos a lo mismo, incluso pueden ser agredidos sexualmente también, ¿no? Puede ser del papá biológico, incluso de un padrastro o un familiar cercano, ¿no? Entonces, en ese aspecto también, aquí el problema también se da que si la mamá tiene conocimiento que su hijo está siendo agredido de una u otra manera y no denuncia, prácticamente se convierte en cómplice en ese aspecto. Entonces... se convierte en cómplice del delito. Exactamente, y puede tener la misma penalidad que el agresor, porque prácticamente está consintiendo, tiene conocimiento e incluso observa. Que esa es la cuestión, observa cómo el agresor maltrata al menor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Incluso ha pasado en varios casos donde muere un menor que el padrastro, el papá, golpea al menor hasta llegar a su muerte, la mamá no hace nada, y al momento de la investigación, ella prácticamente va a tener la misma penalidad que el agresor por ser cómplice al momento que omitió un deber de cuidar a ese menor, pues. Porque como padre tienes la obligación de cuidar a tus hijos en ese aspecto. Entonces, al momento que tú tienes conocimiento y omites esa situación, cometes el delito de omisión, una agravante más al delito, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedes tener la coparticipación que se le llama y tener la misma penalidad en muchas de las situaciones. Obviamente va a depender de cada caso en particular, pero en lo general tienes casi prácticamente la coparticipación y compartes incluso la culpa, pues, la pena, mejor dicho, en este caso, ¿no? Es como dice el dicho, ¿no? Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Así es, prácticamente. O sea, mira, para que te quede más claro y te lo vamos a aterrizar. Si tú en tu matrimonio estás teniendo violencia psicológica, violencia física y hay hacia los hijos, porque por ahí hay alguien que me ha dicho, es que nosotros peleamos cuando los hijos están dormidos. Ellos no se dan cuenta. Se dan cuenta. Aunque sean niños chiquitos, se dan cuenta. Que muchas veces los niños, por no meterse en broncas, los adolescentes por no meterse en broncas, o por no verse en la necesidad que a lo mejor a mí también me van a golpear, no dicen nada, pero se dan cuenta y ellos se quedan calladitos. ¿Sí? Ahora, lo que está diciendo el licenciado es muy importante. Si tus hijos están siendo violentados por tu pareja y tú te quedas callada, vas a tener la misma pena. Te conviertes también
en, ¿qué dijiste? Copartícipe. Copartícipe del delito. O sea que te van a juzgar igual. La verdad, te lo mereces. Porque si trajeron ustedes al mundo para permitir que el otro los esté golpeando, los esté violentando, y tú te quedes calladita por miedo, oye, pues entonces, ¿qué estás haciendo? No mereces tener a tus hijos. Sí, no mereces ser mamá, la neta. Así es. Si estás en ese caso, no mereces haber sido madre. Porque se supone que traes a tus hijos para defenderlos con toda la garra. Y si tu esposo o pareja lo está violentando, saca la garra, mujer. Sí, saca la casta. Defiende a tus retoños, defiende a tus críos del agresor. Y si no hayas cómo, aquí te está dando las herramientas, aquí te está dando la solución. Entonces, ya no hay pretextos. ¿Qué procede cuando un menor de edad sufre violencia? Procede igual, ¿no? Se presenta la denuncia, incluso son delitos que son de oficio, ¿no? También para aclarar, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que presentar la denuncia o querella la mamá o el papá de un hijo agredido. Puede ser cualquier persona, hasta un vecino, ¿no? Vamos a suponer, estamos en la cuadra de la calle, vemos que, no sé, el papá o la mamá está agrediendo de manera muy excesiva a un menor de 5 años, por decirlo así. Está un vecino, puede marcar inmediatamente el 911 para que vaya a la policía de seguridad pública de violencia intrafamiliar. E incluso el vecino puede presentar la denuncia y quien va a representar al menor prácticamente es el DIF. El DIF se interpone la denuncia, de ser necesario, van a extraer al menor del hogar y meterlo al albergue y proceder penalmente contra los padres. ¿Qué consecuencias puede haber cuando un padre es el agresor? En primera, si es el papá, pues la pérdida de patria potestad, ¿no? Si es la mamá, es la pérdida de la guardia y custodia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un menor, de acuerdo a la ley familiar, tiene menos de 12 años, obligatoriamente la guardia y custodia de la mamá, a excepción que la madre genere peligro hacia el menor, en ese aspecto, ¿no? Pero ambos tienen la patria potestad. ¿Cuándo se extingue? Cuando cumplen 18 años. Se extingue patria potestad y guardia y custodia, pero en materia penal, ¿qué sucede? Se les puede quitar esa figura hacia el menor, más no la obligación de alimentos. Que esa es la cuestión, ¿no? Porque uno puede decir, me quitan la patria potestad, ya no hay pensión. No, la obligación sigue subsistiendo. Que si bien es cierto también no dar alimentos cuando hay una orden del juez es causa de pérdida de patria potestad, también si bien es cierto la obligación sigue subsistiendo al final y a cabo, ¿no? Entonces, cuando un menor es agredido, lo puede hacer cualquier persona de la misma familia, los mismos progenitores, hasta un tercero, un vecino, un conocido, etcétera. Interviene el DIF, denuncia en representación del menor y se sigue el procedimiento que se tenga que hacer, ya sea de manera familiar o forma penal o simultáneamente, pues cualquiera de las dos formas. Cuando ahorita mencionaste algo muy importante, cuando hay la agresión hacia el menor, las autoridades retiran al menor del domicilio. Porque mucha gente sí me lo ha externado, me lo han preguntado, les digo, pues yo no soy abogado, o sea, pregúntale a un abogado, ¿no? Entonces, ¿se le dan custodia a los familiares más cercanos o se queda alguna dependencia de gobierno con ellos? Bueno, aquí es variable, ¿no? Porque incluso hay una lista como de preferencia, por decirlo así, ¿no? Ajá. A falta de los padres son los abuelos. A falta de los abuelos ya son los hermanos. Y a falta de los hermanos pues vienen siendo los sobrinos, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí en estos casos, por ejemplo, cuando ambos padres generan peligro, por ejemplo, si se genera peligro el papá, pues se va con la mamá como viceversa. A falta de ellos, el abuelo puede solicitar tener la custodia provisional, que preferentemente también hay que confundir, ¿no? Incluso el DIF da esa custodia y está bien. Pero la custodia que legalmente hablando te da esa representación es un juez familiar. Se tiene que hacer un juicio entre el juez familiar para tener la custodia y ser el tutor. Porque ¿qué sucede también? Vamos a suponer los padres, uno es drogadicto, el otro es alcohólico, están en un entorno que genera peligro al menor. Los abuelos optan por llevarse a su nieto para protegerlos, obviamente, pero el papá puede ir por ellos en cualquier momento porque legalmente no tiene la custodia o no son tutores, pues, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que me lo quites cuando ves que el papá es un peligro? Y yo que soy el abuelo lo tengo bien, me lo estás quitando. Pues sí, pero no procediste ante el juez familiar a que te diera esa facultad. Eso también se da mucho. Okay. Se da muy comúnmente esa confusión. Es muy común. O sea, yo quito al menor, inmediatamente voy con el juez, procedo, pido lo que se le llama una medida provisional, darme la custodia provisionalmente, en lo que culmina el juicio, pero ya tengo mi protección legal y estoy protegiendo legalmente al menor. Así si viene el padre, no se lo puede llevar. Y si se lo lleva sin consentimiento, puede cometer el delito de sustracción de menores. Y ya se vuelve otro delito también. Pues, ¿por qué? Porque el abuelo tiene esa facultad que un juez familiar se lo dio. Por eso es importante siempre proceder legalmente. Muchos dicen que a la vez puede ser cierto, ¿no?
Los juicios son lentos, es cierto, pero es peor no hacerlo. Eso está más claro. Porque si no procedemos en un juicio, como los casos de los juicios sucesorios, pues tengo el derecho, pero no lo he llevado a cabo. Y ahí lo voy a tener, pero mientras no acuda a un tribunal, jamás tendré ese derecho de manera material. Es igual aquí con la cuestión de la custodia. O sea, ya nos dijiste que cuál es el mecanismo que se procede en dado caso de que el menor, pues cómo extraerlo y que cómo es que actúa la justicia, ¿no? La ley. Pero, ¿qué pena recibe el agresor de un menor? ¿Hasta qué penas puede alcanzar? Sí, bueno, puede ser muy variable, no puede ser de 5 meses a 15 años, dependiendo, ¿no? Porque si es pura violencia familiar, pues la pena puede ser hasta 5 años, incluso pueden perder el derecho de patria potestad, como venimos diciendo, ¿no? Derecho de ser padre, pero penalmente se le puede sancionar. Si ya estamos hablando de un homicidio, pues prácticamente la pena puede hasta los 50 años, pues. O sea, ya un homicidio hacia un menor, ¿no? Ahí claro. Ahí tiene que ver, ya si son lesiones que hay una fractura puede auxiliar entre los 10 años, dependiendo. Ajá. O sea, todo va a depender muchas veces de la gravedad del delito, ¿no? Pero sí, si bien es cierto también, si no es muy fuerte el delito, pues tiene alguna salida alterna al acusado, pero la cual es que no se acerca al menor entre 6 meses y 3 años. Pero no se le desobliga de otorgar pensión, pero sí las penas son muy variables, pero sí es bastante tiempo. Vamos a suponer, dependiendo de la gravedad, puede ser de 3 meses hasta 50 años, ¿no? Si es homicidio, lesiones graves, etcétera, ¿no? Uh-huh. Si dejan una secuela, por ejemplo, una cicatriz permanente. O sea, ya depende de la... Una cuadraplegia por un no, golpe, que o sea, sí. queda el hijo cuadrapléjico Así, para toda su vida en silla de ruedas. Se agrava totalmente. Como Stephen Hawking pues. ahí, que Así es. y lo único que mueve es el dedo. Sí, se agrava totalmente porque fue de manera, lo que uno le llama legalmente de manera dolosa. Se fue con la intención de lastimar y muchas veces de generar esa lesión. Entonces también tiene esa conducta y materializarla, pues también la pena tiende a dispararse. Ahorita se me viene a mí en mente, incluso yo he externado en redes sociales. Yo ahorita traigo una moto, ¿no? Pero a mí se me hace muy, aparte de inconsciente, ¿qué podría pasar? Y que no lo está regulando la ley. Y las autoridades están haciendo caso omiso y actúan cuando ya ocurre el percance. La violencia, porque puede ser una violencia que ejercen los padres de familia cuando van, por ejemplo, en una moto y llevan como sándwiches a dos, 3 infantes y la mujer va agarrada así hasta con las piernas, así, o sea, porque ya no alcanza a abrazar al cuate, ¿no? Eso, la ley lo persigue, lo castiga, o no hay una legislación para ese tipo, porque es una inconsciencia, están sometiendo al menor en peligro. Y te lo digo, muchas veces vemos, es de diario los accidentes que ocurren en motocicletas y por conductores de autos imprudentes, pero también por la mayor imprudencia de los motociclistas que andan a alta velocidad. Pero yo veo que no solamente van 1 o 2 adultos, jóvenes ya adultos o ya mayores, sino que también le meten los padres cuando van y sin casco. Con bebés. Bueno, aquí entramos en materia de hechos de tránsito. O sea, la ley de tránsito regula esa situación. Porque una motocicleta, cuando mucho, puede ir 2 pasajeros. Pero no, de preferencia no menores, ¿no? Pero aquí va a tener que ver mucho la responsabilidad del accidente, ¿no? Porque si el conductor es el responsable, tiene cierta excepción si dañó a su familia. Hasta cierto punto. Si tiene culpabilidad. Pero si ese conductor venía bajo el efecto de alcohol, drogas, o por ejemplo, vamos a suponer, está tomando medicamento para adelgazar y tiene un componente que es metanfetamina, que se da como una sustancia ilegal, entonces sí se agrava la situación, pues se le maneja la figura de culpa grave. Y en ese aspecto no hay fianza, y si hay una pena. Y la penalidad es mayor porque son delitos que se le llama a la figura por infringir un deber de cuidado. Como yo soy el conductor de la motocicleta y sé que yo nomás puedo ir o cuando mucho otro pasaje, yo sé que pongo en riesgo a mi familia, más si a un menor. Entonces, si la responsabilidad se dio por el conductor particularmente, el conductor, sí se le tiene a sancionar penalmente y de una manera un poquito más grave que si hubiera lastimado a un tercero. Ahora, si la responsabilidad fue de un tercero, de cierta manera toda la responsabilidad estaba sobre el tercero. Pero tampoco no se excluye totalmente al papá de la familia, ¿no? Porque se está excediendo el pasaje. Pero desgraciadamente también solamente en lo general es una causa de infracción. Pero ya pasa un accidente donde hay daño, lesiones o hay fallecimiento y ya se convierte en figura penal. Esa es la cuestión. Y es cuando ya entra la sanción fuerte ahí. Ahora, penalmente nada más se persigue el conductor. Ya no será más que nada el conductor porque es como los barcos, ¿no? Quien tiene la responsabilidad del barco es el capitán. Y toda la tripulación obedece al capitán. Entonces, aquí yo como conductor de un vehículo, una motocicleta, yo soy el que debo tomar la precaución. Por decirlo así, si traigo una camioneta y tengo 6 personas sentadas en la caja de la camioneta,
ya la responsabilidad es mía. Tupac, seguimos con la violencia hacia que se da en la familia, ¿no? Cuando ahora se está viendo, vamos a darle un poquito de vuelta a la tortilla, que ahora estamos viendo que hay hombres que son violentados psicológicamente por la mujer, ahora no nada más psicológica, ahora físicamente por la mujer. Hay muchas leyes, la ley, o sea, tiene muchos artículos, muchas legislaciones para proteger a la mujer, entidad como mujer y entidad como madre, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hombre? Porque sí los hay. Bueno, en ese caso, aquí la diferencia ha sido como algo generacional, ¿no? Si bien es cierto, mucha protección a la mujer por la historia de décadas atrás, 60 en adelante en particular, ¿no? Pero también los cambios han sido tanto que, por ejemplo, actualmente la mujer tiene acceso al trabajo, ¿no? Obviamente con cierta discriminación que sí hay todavía, pues sí tiene acceso al trabajo, es más independiente incluso, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que son derechos que ha logrado y los ha llevado a cabo desde los últimos tiempos. Pero sí hay un índice, aunque sea pequeño, de hombres violentados que denuncian, ¿no? Pero hay otros que no denuncian, que no sabemos cuántos son. Porque incluso sí me ha tocado ver en la agencia del Ministerio Público hombres que denuncian. Y hombres que sí llegan incluso golpeados, ¿no? Hace tiempo me tocó ver el asunto más que nada. Tuvo un conflicto con la esposa y la esposa estaba hirviendo aceite para freír pollo. Fue tanto el enojo de la señora que le aventó el aceite en la espalda, ¿no? Entonces ya te imaginas el tipo de lesión, ¿no? Hijos. Entonces sí se da la cuestión de hombres que sufren violencia también, pues. Porque por los mismos cambios que ha habido en los tiempos, se da que por la misma tensión social, económica, y muchas veces que se da también que si la mujer gana más que el hombre. ¿Cómo proceder en ese caso? Pues aquí en este caso, por ejemplo, si un hombre se considera violentado, pues aquí lo ideal es denunciar, ¿no? O en su defecto también para evitar una situación mayor, porque incluso la ley hasta cierto punto tiene mayor protección hacia la mujer que el hombre. Pero se le sigue protegiendo con los mismos derechos, ¿no? Que se le separe el domicilio, etcétera. Pero igual en materia familiar puede solicitar que se separe el domicilio por un tiempo, ¿no? A veces también con la intención que la situación se calme, ¿no? Pero igual el hombre tiene que denunciar ante el Ministerio Público, por lo menos para tener una posible restricción. O en su defecto también lo que se ha manejado ahorita en materia penal es de que ambos vayan a terapias psicológicas. Que una de las condiciones en materia penal, ya sea como víctima mujer, víctima hombre, que los dos se sometan a terapia psicológica de la ira. Esa es una. Y la segunda de pareja. Entonces ya tiene un diagnóstico emocional, porque es un trastorno emocional que genera violencia, pues ahí se decide si puede continuar la pareja o incluso mejor deciden separarse, ¿no? Por salud mental, como dicen. Entonces también el hombre tiene que hacer la situación, pero lo que es más común es que el hombre no denuncia por la cultura machista que se tiene, ¿no? Porque sí ha habido audiencias donde el acusado es la mujer. Incluso se ve de carácter más fuerte que el hombre, también se da ahí. O sea, hay una infinidad de factores, pero que hay un índice de hombres maltratados, pues sí los hay. Sin duda alguno, es muy poca la denuncia que hay, la verdad, son contadas. Pero sí lo hay, pero sí hay muchas que igual que no se lleva la denuncia. Me imagino que sí. No voy a decir nombre, pero Pimpón, si nos estás escuchando, va a ser el futuro presidente de los maridos oprimidos aquí en Mazatlán. En ti confía muchísima gente.